podcast favorito, podcast para impresionar a su crush. Y el día de hoy tenemos un dato precisamente para que logren ese cometido antes de que se acabe el año, y precisamente tiene que ver con el año nuevo. Entonces vamos a darle este dato para impresionar a su crush. ¿Qué tal si les dijera que cuando salga este video va a ser precisamente 31 de diciembre y vamos a recibir el año nuevo 2025 el 1 de enero? Pero ¿qué tal si les dijera que no siempre ha sido esta fecha la inicial del calendario? Es más, la pregunta vendría siendo, ¿por qué el año comienza el 1 de enero? Es una de las preguntas, no sé si ustedes se la han hecho, pero ahorita vamos a aclarar un poquito el por qué el 1 de enero es el primer día del calendario, y por qué empezar el año en pleno invierno. O sea, ¿por qué empezar el año haciendo frío? Esa es la gran pregunta, pero tiene su porqué y vamos a explorarlo. Entonces vamos a comenzar. Pues resulta que, bueno, para empezar vamos a ver un poquito qué es esto del año. Bueno, un año representa una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Y más o menos la Tierra tarda en darle la vuelta al Sol aproximadamente 365 días, pero vaya, es aproximadamente, no es exacto. De hecho, cada 4 años tenemos un año bisiesto, excepto en los múltiplos de 100, para lograr un ajuste casi perfecto. Pero bueno, eso es lo que es un año, ¿verdad? Es una vuelta al Sol cada 365 días, como les decía. Y desde el inicio de las civilizaciones humanas, las civilizaciones antiguas marcaban el año sideral o el año trópico, aunque no son iguales. Vaya, el año trópico es cuando la Tierra vuelve a estar en su misma posición inicial después de una vuelta al Sol. Y en el caso del año sideral también toma en cuenta la posición del Sol, ¿sí? Con respecto a las demás estrellas, ¿no? Las constelaciones, y va un poquito desfasado, pero bueno, las antiguas civilizaciones, ¿sí?, por lo general basaban su año calendárico en el comienzo de la siembra o la época de siembra. Para ellos era muy importante la época propicia para la agricultura, ¿sí? Entonces, por lo general, marcaban sus años siderales las vueltas al sol justo en el inicio de la cosecha. Por lo general, esto pasa en los equinoccios de primavera, que es cuando se empezaba por lo general los cultivos. Entonces, la mayoría, o bueno, no todos, pero muchas culturas marcaban su inicio de año en marzo, ¿sí? Tal es el caso, bueno, en marzo, cuando empieza la primavera, y tal es el caso precisamente del Imperio Romano, que es a quien debemos el desfase o el cambio de fecha como inicio del año. En el caso del Imperio Romano, ellos también empezaban, ¿sí?, su año en marzo, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver una tabla con los meses del año, y el primer mes del año era precisamente Martius. Aquí viene, en honor a Marte, el dios de la guerra. Entonces, ahí se marcaba el inicio del calendario, en marzo, el 15 de marzo, precisamente, poquito antes del equinoccio de primavera, y terminábamos en febrero, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué se dio este cambio? ¿Sí? Si todos empezábamos en marzo a contar el año, ¿por qué se recorrió a empezar el año en esta época fría, ¿sí?, en el 1 de enero? Bueno, esto es debido a una guerra que se estaba librando precisamente en el año 153 antes de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo fue esto? Bueno, resulta que el Imperio Romano estaba en plena expansión, ¿sí? Ya tenía cierta influencia sobre la península ibérica, pero no toda la península ibérica estaba controlada. Resulta que había algunos pueblos, los llamados celtíberos, que eran reacios a la dominación romana. Todavía no estaba totalmente dominada la península ibérica,
Y precisamente en ese año, ¿sí?, había elecciones, ¿no? Y es algo extraño porque estamos hablando de un imperio y por lo general cuando a nuestra mente llega eso de un imperio pensamos que pues no hay, ¿cómo se llama? Pues no hay elecciones, ¿no? Pues está el emperador, está el rey, lo que sea, y como que esto de elecciones como que no pensamos que sea parte de los imperios, pero dato para impresionar a su cross, el imperio romano tenía elecciones. De hecho, los césares, ¿verdad? O los emperadores en este caso, en algunas, en algunos momentos, ¿verdad? De la historia, no en toda la historia del imperio, pero en algunos momentos del imperio eran elegidos democráticamente, ¿sí? Entonces, eh, suena a veces paradójico y contradictorio, pero así era, ¿sí? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, ese año iba a haber elecciones y las elecciones las hacían justamente en Año Nuevo, en marzo, ¿sí? Las hacían en marzo, las elecciones justo cuando empezaba el año calendárico para los romanos. Pero como tenían esta guerra en puerta, ¿sí?, por la dominación completa de la península ibérica, adelantaron las elecciones, ¿sí? Precisamente para esa fecha totalmente arbitraria dijeron, bueno, pues sabes que vamos a adelantar las elecciones al 1 de enero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esta guerra en puerta y ya tenemos que tener todo bien, bien organizado, ¿sí? No podemos estar nombrando los gobernantes, los cónsules, o sea, a los generales también se les elegía en esas elecciones. Entonces, pues no podemos esperar más, tenemos que hacerlas antes para poder llevar a cabo esa guerra de conquista. Entonces, desde ese año, desde el 153 antes de Cristo, se eligió las elecciones en el 1 de enero de ese año, y a partir de ese año, el 1 de enero se convirtió oficialmente como el primer día del calendario del Imperio Romano. Ya después, obviamente, pues con la extensión del Imperio Romano, pues esto hizo que ese día prevaleciera pues en los dominios del imperio, lo que es en Europa, y después ya por influencia los países europeos tomaron esa fecha como el inicio de año, y pues ya después en todo el mundo se adoptó oficialmente el 1 de enero como la fecha oficial cuando inicia el año calendárico. Entonces, y todo debido a una guerra que tenían en puerta. Y dijeron, vamos a mover la fecha de inicio del año al 1 de enero. Pero bueno, pero no es la única fecha que es utilizada en el mundo, ni siquiera durante toda la historia. De hecho, hay cosas sorprendentes con respecto a esto. Una de ellas, fíjense que también otra fecha con la que se iniciaba el año calendárico es también con el nacimiento de Jesús, que lo vimos en un video previo, lo que es el video acerca de la Navidad. Y en ciertos momentos también de la historia, en la época medieval, ¿sí?, algunos papas de la Iglesia Católica recomendaban iniciar el año justo el día que se celebraba el nacimiento de Jesús, que como vimos también en ese otro video, no se sabe realmente en qué fecha fue, pero se celebraba el 25 de diciembre. Entonces, durante algunas épocas en algunos países, sobre todo cristianos, se celebraba el Año Nuevo también el 25 de diciembre. Ahora, inclusive en el Imperio Romano, por alguna razón se tomaba el equinoccio no de primavera, sino de otoño, como el inicio del año. Entonces el año empezaba en septiembre, ¿sí? Y ahorita hablamos un poquito de esa fecha también que se tenía. De hecho, bueno, dato para impresionar a su cruz, el año litúrgico, o donde comienza el año, la Iglesia Católica, con sus festividades y todo eso, es a partir del 1 de septiembre, por cierto. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, tenemos algunas culturas tienen, aparte del año solar, ¿sí?, también se basan mucho en los años lunares. Entonces, eh, y como que los mezclan. A eso se le llama calendarios unisolares, perdón.
calendarios lunisolares, o sea que toman en cuenta las 12 lunas llenas que hay durante el año y las tratan de acoplar a los días que dura, perdón, el movimiento de traslación de la Tierra. Y un ejemplo de este tipo de calendarios es el calendario chino, ¿sí? En el calendario chino, el año comienza siempre con la primer luna nueva, ¿sí? Entre el solsticio de invierno y lo más alejado del solsticio de invierno y del equinoccio de primavera, o sea, una fecha intermedia, que precisamente en este año 2025, fíjense bien, este año será el año de la serpiente de madera, ¿verdad? Y comenzará el 29 de enero, que es como les digo, la primer luna nueva de el mes intermedio, bueno, ya les expliqué, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. ¿Qué es en esa fecha? El 29 de enero de 2025 va a desaparecer la luna del cielo, o sea, lo que se conoce como luna nueva, y ahí dará inicio el año nuevo en el calendario tradicional chino. Ahora, esto no quiere decir que en China no celebren el año nuevo. El año nuevo civil, por así decirlo, es el 1 de enero, como en todo el mundo, ¿sí? Pero pues aparte ellos tienen esa tradición de celebrar el año nuevo tradicional chino, precisamente en esta fecha. Pero bueno, y otro dato curioso sobre todo es que en los calendarios lunisolares, como les digo, se basan mucho en cuántas lunas llenas hay en el año, ¿sí? Se supone que son 12, aunque hay años en los que llega a haber 13 lunas llenas, y ese fue el caso, por ejemplo, del 2023. Entonces, por eso es muy complicado a veces acoplar las fases de la luna. De hecho, lo que se conoce como el mes lunar, que de ahí deriva el concepto de mes, ¿sí? Dura aproximadamente unos 29 días. Entonces, lo ideal sería que, o sea, el calendario tuviera los días exactos para que se completaran las 12 lunas, por así decirlo. Pero como esto es algo, los movimientos de rotación de la Tierra junto con la Luna y el de traslación alrededor del Sol, pues no son exactos, ¿sí? Por eso no le podemos pedir a la Luna, ¿verdad?, que se acople con el año solar. Entonces está bien complicado. Pero como dato curioso, el año 2023 fue uno de los años que tuvo 13 lunas llenas, ¿sí? El año 2023 tuvo luna llena en enero, febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre, ¿sí? Resulta que tuvo 2 lunas llenas. Luego en octubre, y noviembre y diciembre están las 13 lunas. Pero bueno, no, perdón, fue agosto, discúlpenme, aquí abajo se ve la doble luna llena. Y ya a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre hubo una luna llena normal. Pero bueno, como último dato, hasta hace no mucho, de hecho hace unos más o menos 200 años después de la Revolución Francesa, la República Francesa, la primera República Francesa, tenía como inicio del año el 1 de septiembre, en concordancia con las festividades de la Iglesia Católica. Entonces, imaginen esto, estar en París, en Francia, no sé, en 1804, 1805 y festejar el año nuevo el 1 de septiembre. Pero bueno, pues nada, por mi parte ha sido todo. Eso es todo lo que les quería mencionar acerca del año nuevo, ¿no? Pues nada, vamos a terminar este año deseándoles precisamente bueno, que hayan tenido una feliz Navidad, ¿verdad? Y que tengan un próspero año nuevo 2025. Y pues nada, por mi parte es todo. Este es el último video del año, pero habrá muchos más datos para impresionar a su crush el próximo año. Sí, así que nos vemos. Cuídense. Bye.